Sesión. Margarita y Carlos, buenos días. Buenos días. A esta sesión extraordinaria y urgente de la Comisión de Economía, con motivo del trámite de aprobación de una modificación de algunas de las tarifas del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo, lo que conocemos por la Empresa Municipal de Transporte. El punto 1 procede pronunciarnos todos por el carácter urgente de la sesión. Así que hay que votar la urgencia de esta sesión. Unanimidad. Entiendo que el punto que se lleva a aprobación, la cuestión que se lleva a aprobación es un asunto que ha podido ser en origen visto y conocido por los miembros del Consejo de Administración. Está aquí también José del Río, que no forma parte de esta comisión, pero sí se le ha invitado a la misma, como responsable también en el AMT. Esta cuestión de modificación de tarifa se vio en el Consejo de Administración de la AMT y, por tanto, entiendo que no debe ser mayormente explicada, ¿no? No obstante, si hay cuestiones que se puedan plantear, pues pueden utilizar su turno de intervención, si así lo desean, para comentar cualquier cuestión al respecto. Así que, señor Sgiclia, ¿usted quiere intervenir? Pues tiene usted la palabra. ¿No funciona? Y todo esto es que estoy como... No, este sí. Ahora. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, queremos dejar constancia y manifestar la posición de nuestro grupo de Adelante Málaga, la confluencia de Podemos Izquierda Unida, que estamos claramente en contra de este aumento de las tarifas y esta decisión que está tomando, que propone tomar el equipo de gobierno y que trae hoy a esta comisión. Entendemos que el transporte público debe avanzar en una dirección opuesta a la que se está proponiendo aquí. Es decir, hay que poner muchas más facilidades para que los ciudadanos de Málaga puedan hacer uso del transporte público. Estuvimos haciendo cuentas, unas cuentas muy sencillas que puede hacer cualquier malagueño, y resulta que el aumento que están proponiendo, que parece inocente en un 0,10 céntimo de euro, supone un aumento del 8% con respecto a la tarifa anterior. Este es el dato clave, es un aumento del 8% de la tarifa del autobús municipal en su billete único y en el abono de 10 viajes, que lo usa muchísima gente en esta ciudad. Sacando cuentas de la inflación desde 2015 hasta aquí, está muy por encima del aumento de la inflación y de los precios de lo que supone el IPC desde 2015 hasta aquí. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista es un despropósito. La financiación para garantizar un servicio de calidad del transporte público se tiene que garantizar por parte del ayuntamiento, entendiendo que es un servicio público, por lo tanto no se tiene que pensar como pérdida, sino que es una inversión justamente para avanzar hacia una movilidad sostenible, y por lo tanto queremos dejar manifiesto que lo que se va a decidir hoy aquí, probablemente haciendo uso de la mayoría con la que cuenta este equipo de gobierno, es un error. Es un error que avanza en la dirección opuesta a todas las recomendaciones de los distintos organismos internacionales para avanzar hacia una ciudad sostenible. Por eso volvimos a insistir en una enmienda que se nos fue rechazada, para seguir insistiendo en la necesidad de aumentar los tramos de gratuidad en el uso de la AMT. Ya salió y lo recogió el periódico El Diario Sur y se ha hecho eco miles de malagueños de esta ciudad lo que nosotros veníamos denunciando, que es que Málaga es vergonzosamente la ciudad que está a la cola en el transporte gratuito infantil de España. Por lo tanto, esperábamos que a la hora de modificar las ordenanzas, tanto que se habla de la movilidad sostenible, pues se traiga un sistema tarifario que vaya justamente en la dirección opuesta. Pensábamos que iban a traer una modificación para que los niños de esta ciudad no paguen
cuando son mayores de 3 años el billete del autobús, por ejemplo, y tenemos esta cifra vergonzosa. Sin embargo, nos encontramos que proponen un aumento del 8% del billete del autobús y por eso estamos claramente en contra. Para ir hacia una ciudad sostenible hay que tomar medidas que vayan en la dirección opuesta a lo que nos traen en el día. Muchas gracias, señor Sguilia. Señor Quero, tiene usted la palabra. Buenos días, gracias por los asistentes, gracias a los técnicos de la AMT. Nosotros, el tema tarifario que se trae a este plenario, no estamos de acuerdo, porque el sistema tarifario que plantea el equipo de gobierno es un sistema tarifario disuasorio para el uso del transporte público. Penaliza muchísimo el billete sencillo, que es la primera vez que se acerca un usuario al transporte público, lo primero que realiza es un billete sencillo. Entonces deberemos de ser mucho más ambiciosos y fomentar el uso del transporte público. Y el aumento de las tarifas no favorece para nada el aumento del transporte público, del usuario del transporte público. Respecto al punto que trae el equipo de gobierno, le plantearía dividirlo en dos partes. Una cosa es el sistema tarifario del uso de transporte público de usuarios y otra es los servicios que presta la estación de autobuses. Van por caminos distintos y el Consejo de Administración se trajo de forma distinta. Ya está. Consultada la Secretaría, no habrá problema, señor Quero, en votar de forma separada ambos puntos. Don José del Río, usted, pues en calidad y en condición de consejero de la AMT, pues le pediría que si tiene algo que apuntar a lo que se ha comentado, pues que lo hiciera en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Decirle al señor Sguilia que solo se suben 2 tarifas de todo el arco tarifario que tiene la empresa MT. No se toca ninguna otra tarjeta y, por supuesto, los títulos sociales, jubilados, estudiantes, PMR, parados, etcétera. El conjunto de la subida es un 2,5%. Lo que pasa es que usted solamente habla de la subida del billete unitario y del bono de 10. Vamos a ver, Málaga está actualmente dentro de las provincias a nivel nacional más barata en el transporte público, en el conjunto del transporte público. Y si incluso hablamos del billete unitario, sigue estando muy por debajo de capitales importantes, Barcelona, Badalona, San Sebastián, Madrid, Valencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver, mire, señor Sguilia, se ha seguido el proceso necesario para hacer un cambio en la ordenanza de tarifa. Tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración y después continuar el resto de los procesos. Proceso de secretaría, proceso de intervención y además teniendo en cuenta de que tiene que tener un soporte económico, una bajada o una merma en los ingresos de la AMT. Mire, señor Sguilia, estamos en la línea de llevar al próximo Consejo de Administración la posibilidad de estudiar que la gratuidad de los niños suba a 7 años, pero tiene que ser aprobada por Consejo. También estamos estudiando la posibilidad de que en las familias, en vez de ser un niño, sean 2 hasta 12 años con el bono anual. Pero tiene que pasar por Consejo. Se está estudiando y además tiene que tener todos los informes correspondientes y el soporte económico correspondiente para poder hacer ese cambio. Pero le garantizo que en el próximo Consejo se llevará ese estudio, se llevará la memoria económica y se estudiará esa posibilidad que se plantea por parte del Consejo de Administración de la AMT. Me gustaría, por apuntar una cuestión adicional a nivel general, no solo la moderación fiscal del Ayuntamiento de Málaga es más que aplaudida y eso es objetivo y está, pero es que más tengo que recordarle, y quizá pues es un punto interesante recordarlo, que la AMT lleva congeladas sus tarifas desde hace más de 7 años. Pero es que además tengo que decirle que, aun subiendo esos billetes concretos, estaremos muy por debajo de otras grandes ciudades donde gobiernan otras formaciones políticas, como Barcelona, como Madrid, etcétera, mismo conjunto. Digo, para que también contextualicemos lo que estamos haciendo aquí respecto al resto, que creo que no es tampoco una desproporcionada medida. Tiene usted la palabra, señor Sguilia. No, si vamos a contextualizar, miremos la diferencia de salario medio también, sería interesante, ¿sabe usted? Porque el contexto y el salario medio que se tiene en Barcelona no es el mismo que se tiene en Málaga y por lo tanto el impacto de los precios públicos es diferente. Cuando le estoy diciendo que el billete sencillo está aumentando el 8% y analizo el aumento de la inflación desde que usted dice que está congelada la tarifa, pues hay una desproporción, ha aumentado mucho más el billete público que la inflación desde el 2013.
Y esa cuenta lo hace con una calculadora sencilla. Por lo tanto, entendemos que es una desproporción. Como mínimo, debería tener como referencia el aumento de esos precios públicos lo que es el IPC, porque ¿por qué sentido tiene que aumente una cuestión tan básica como es el billete único, que usted dirá, bueno, los abonos de transporte mensuales se congelan y me parece bien, pero están aumentando algo que lo usa comúnmente mucha gente en esta ciudad también, como es el billete único o el billete de 10. Es lo que nosotros consideramos y nos oponemos, vamos. Señor Quero, ¿alguna intervención más adicional? Para finalizar, si queremos una ciudad sostenible, no podemos ir por esta vía, penalizar el transporte público. Deberemos de fomentar el transporte público y adoptar todas las medidas necesarias para que el transporte público sea eficaz y tenga acceso universal toda la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, señor Quero. Yo creo, señor del Río, ¿algún apunte adicional? Señor Eguiglia, sabe usted perfectamente que en estos 7 años ha habido subida de combustible y otros productos necesarios dentro de lo que es el funcionamiento de la MT y se han ido asumiendo sin subir esas tarifas. Pero además le digo algo. Mire, es difícil que usted quiera hacer el cambio, la cuenta que usted hace para hablar del 8% solamente del uso de tarifa unitaria, cuando usted sabe prácticamente que la mayoría de los malagueños son clientes de la MT y utilizan bonos mensuales, bonos anuales, etcétera. El billete único prácticamente es utilizado por una parte importante que visita nuestra ciudad y no son ni malagueños siquiera. Yo no voy a hablarle de economía ni voy a hacer el estudio que está hablando usted ahora mismo, ni del IPC. Si hubiéramos subido el IPC año tras año en estos 7 años, no sé la tarifa que tendríamos. Insisto, estamos en la línea de que todo aquello que queramos modificar de esta ordenanza tributaria es a través del Consejo de Administración y estudiar los procesos, y estudiar memoria y hacer la aportación económica necesaria para que la MT, para terminar, pueda seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Recordar también que para el mantenimiento de un servicio público tan básico como es el transporte público, el Gobierno central, a través de las ayudas que venimos demandando, pues sean incrementadas para, de alguna manera, amortiguar esa capacidad económica más mermada que tenemos los ayuntamientos para afrontar esta subida de combustible, IPC, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, atendiendo a la solicitud del señor Quero, vamos a dividir la propuesta en las dos partes que conforman la misma. La primera sería la aprobación de la modificación de la ordenanza para la prestación del servicio público del transporte urbano colectivo. Sería ese lo que aprobábamos o lo que votamos ahora mismo. Cinco votos a favor y 4 votos en contra. Procede ahora a votar la modificación de las tarifas de los servicios de la estación de autobuses gestionado por la EMT. Ocho votos a favor y 1 abstención. Pues sin más, y agradeciendo a todos su presencia en esta comisión, nos emplazamos a las Juntas Generales y al Pleno de hoy.